mente que no se detiene, el corazón que de repente se acelera sin razón aparente, un torrente de pensamientos ansiosos que nos roban la paz durante el día y el sueño por la noche. Si esta sensación te resulta familiar, debes saber que no estás solo. Esta es la gran enfermedad de nuestra era en un alma inquieta, perdida en el ruido del mundo y de sí misma. Buscamos soluciones en todas partes, en técnicas, en medicinas, en distracciones. Pero, ¿y si te dijera que uno de los santos más grandes del siglo XX, un hombre que habló con ángeles y luchó contra demonios, también experimentó esta profunda angustia del alma? ¿Y si te dijera que nos dejó una herramienta, una oración corta y poderosa, forjada en el fuego de su propio sufrimiento, para silenciar la mente y encontrar la paz? Hablamos del Santo Padre Pío de Pietrelcina, y este video te revelará su oración más íntima para los momentos de oscuridad. Una oración de 3 minutos que, según él, calma el alma de una manera que el enemigo de Dios no puede soportar. Prepárate, porque estás a punto de recibir la llave de tu paz interior. Para comprender el origen de esta oración, primero debemos acompañar al Padre Pío en su propia experiencia personal. La imagen que tenemos de él es la de un santo poderoso, un gigante de la fe, pero desde su más tierna infancia, su vida estuvo marcada por un sufrimiento físico casi incesante, enfermedades misteriosas que ningún médico podía diagnosticar, fiebres altísimas que lo dejaban postrado durante días, dolores que describía en sus cartas como insoportables. En 1918, este sufrimiento alcanzó su punto álgido en una forma visible para el mundo, a los estigmas, las heridas de Cristo impresas en su cuerpo. Para nosotros, un signo de santidad. Para él, una fuente de dolor constante y, en su humildad, de profunda vergüenza. No lo veía como un adorno, sino como una confusión, una fuente de agonía física que lo unía a la pasión de Jesús cada segundo de cada día. Imagina el dolor de tener las manos, los pies y el pecho constantemente heridos y sangrando durante 50 largos años. Este cuerpo, constantemente probado por el dolor, fue la forja donde su alma se purificó. Cada punzada de dolor fue una oportunidad para amar, para entregarse, para unirse a Cristo. Sin embargo, esto fue solo la etapa externa de su sufrimiento, porque detrás del dolor físico se escondía una batalla mucho más oscura y terrible, la angustia de su alma. Y era para esta batalla que necesitaba un arma especial. Sin embargo, el dolor del cuerpo, por terrible que fuera, no podía compararse con la agonía del espíritu del Padre Pío. Traten de imaginar la sensación de que Dios, el centro y amor de su vida, se vuelve repentinamente silencioso. Un silencio absoluto. Un desierto espiritual, donde cada oración que dicen parece resonar en el vacío, y su alma clama, sintiéndose completamente sola y abandonada. Fue precisamente en esta oscuridad que el enemigo, mencionado en el título de este video, atacó con toda su furia. Y no se trataba de simples tentaciones. Las biografías y cartas del Padre Pío están repletas de relatos de ataques demoníacos literales. Lo golpeaban por la noche hasta dejarlo cubierto de moretones. El enemigo se le aparecía en formas monstruosas o incluso como un falso ángel de luz, susurrándole blasfemias y dudas, con un solo objetivo, en llevarlo a la desesperación absoluta. Ahora, ponte en su lugar por un momento. Tu cuerpo sufre una agonía constante. Tu alma se siente abandonada por Dios, y las fuerzas del infierno se alzan contra ti de formas visibles y violentas. ¿Cómo puedes resistir? ¿Qué clase de oración puedes rezar cuando ya no hay luz, sentimiento ni esperanza humana? Es en este abismo de sufrimiento donde se forjó la oración que aprenderemos hoy. No una oración teológica compleja, sino un ancla, un grito de pura confianza en medio de la oscuridad total. Y como si el dolor de su cuerpo y la oscuridad de su alma no fueran suficientes, el Padre Pío se vio obligado a beber de una tercera copa, quizás más amarga: el sufrimiento moral, la persecución desde dentro de su amada iglesia. Él, que vivía solo para Dios y las almas, fue acusado públicamente de fraude, demente, histérico, que se autolesionaba para engañar a los fieles. Durante largos periodos,
el Vaticano le impuso sanciones canónicas extremadamente severas. Imaginen el dolor de un sacerdote al que se le prohíbe celebrar misa en público, al que se le impide confesar a las miles de almas que lo buscan. Fue aislado en su celda, vigilado, investigado y calumniado por hombres de la Iglesia. Fue una herida de incalculable profundidad que atacó su vocación, su identidad más profunda. Ahora tenemos el panorama completo. En el cuerpo, un mártir. El espíritu, en una noche oscura. La reputación y la misión, atacadas y cuestionadas. Es aquí, en este punto de total desamparo, cuando ya no queda nada a lo que aferrarse, que nace la oración que aprenderemos. Cuando solo queda un acto de confianza ciega en la presencia de Dios, y ese acto tiene palabras. Y ahora, por fin, las aprenderemos. Después de haber recorrido este valle de sufrimiento, comprendemos que la oración que nació del corazón del Padre Pío en medio de la tormenta no era una petición de milagros grandiosos ni de que se acabara su dolor. Era un anhelo mucho más sencillo, mucho más humano y por eso mismo infinitamente más poderoso. La oración se llama "Quédate, Señor, conmigo". Es la súplica de un niño que teme la oscuridad de la noche y solo pide la presencia del Padre a su lado. Observen la profundidad de esto. El santo no pedía que terminara la noche oscura, sino que el Padre permaneciera con él durante la noche, hasta que amaneciera de nuevo. La fuerza no residía en la ausencia de la cruz, sino en la presencia de Jesús junto a ella. Ahora aprendamos a rezarla. Pero incluso antes de las palabras, el Padre Pío nos enseña a preparar nuestro corazón. La oración, para él, era un encuentro sagrado. Por eso los invito ahora, si es posible, busquen un lugar donde puedan tener un momento de silencio. Siéntense cómodamente y erguidos encierren los ojos. Calmen el ritmo de su respiración. Inhalen profundamente y exhalen lentamente. En el silencio de su ser, prepárense para invocarlo. Con el corazón preparado, comencemos. La oración comienza con la declaración más humilde y honesta. No se apresuren. Dejen que cada palabra resuene en su alma. Repitan en su corazón: conmigo, quédate. Conmigo, Señor, porque necesito tu presencia para no olvidarte. ¿Sabes con qué facilidad te abandono? Piensa en la profundidad de esto. Él no comienza diciendo: Señor, prometo no olvidarte. Admite su propia debilidad. Reconoce que la agitación de la vida, el dolor, la ansiedad, todo esto crea un velo sobre nuestra memoria espiritual. El primer paso hacia la paz, enseña el Padre Pío, no es una promesa arrogante, sino reconocer que necesitamos su presencia como el aire que respiramos, simplemente para que el recuerdo de su amor no se desvanezca en nosotros. Y luego viene la confesión más brutalmente honesta: ¿sabes con qué facilidad te abandono? Esto no es una excusa, sino una entrega total. Es como decir: Señor, no me hago ilusiones. Conozco mi inconstancia y mi debilidad. Por eso, no te pido fuerzas para no abandonarte. Te pido que no me abandones, porque sabes que soy incapaz. Esta vulnerabilidad, esta verdad desnuda, es lo que abre el corazón de Dios. Quédate conmigo, Señor, porque soy muy débil y necesito tu fuerza para no caer tantas veces. Quédate conmigo, Señor, porque eres mi luz, y sin ti estoy en tinieblas. Aquí nos da el antídoto contra la desesperación que sentimos tras nuestras caídas. Reconocer que soy muy débil no es pesimismo, sino realismo espiritual. Nuestra fuerza de voluntad es limitada. La súplica, necesito tu fuerza para no caer tantas veces, es reconocer que la perseverancia en la vida espiritual no depende de nuestra propia capacidad, sino de nuestra conexión con la fuente de toda fortaleza. Es una invitación a que la gracia de Dios obre en nosotros y a través de nosotros. Luego se dirige a la angustia de la mente: tú eres mi luz, y sin ti estoy en tinieblas. Oscuridad aquí se refiere a la confusión, la duda y la ansiedad que surgen cuando no sabemos a dónde ir ni qué pensar. Pedirle que sea nuestra luz es pedir claridad,
discernimiento y verdad. Es una petición para que la luz de Cristo ilumine los rincones oscuros de nuestra mente, disipando los pensamientos obsesivos y mostrándonos el siguiente paso, por pequeño que sea. Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi vida, y sin ti me canso. Quédate conmigo, Señor, para que me hagas conocer tu voluntad. La expresión "tú eres mi vida" tiene un profundo eco eucarístico. El Padre Pío, quien vivió la Santa Misa como nadie, nos enseña aquí que la presencia de Jesús no es un mero consuelo, sino el sustento mismo de nuestra alma. Sin Él desfallecemos, nos marchitamos, perdemos nuestro vigor espiritual. Esta línea es una invitación a buscar la presencia real de Cristo, especialmente en la Eucaristía, como nuestro alimento esencial contra la debilidad y el desánimo. Después de pedir sustento, pide guía para que me hagas conocer tu voluntad. Esta es quizás la frase más liberadora de toda oración para una mente ansiosa. La ansiedad a menudo surge de nuestro intento desesperado por controlar el futuro y adivinar qué quiere Dios de nosotros. Aquí entregamos esa carga. Es un acto de entrega que dice al Señor: dejo de adivinar, dejo de luchar con mis propios planes. Solo muéstrame el camino. Guíame. Esta entrega es el comienzo de la verdadera paz. Quédate conmigo, Señor, para que pueda escuchar tu voz y seguirte. Quédate conmigo, Señor, porque deseo amarte mucho y estar siempre en tu compañía. Observa la secuencia perfecta. Primero, pedimos conocer la voluntad de Dios. Ahora, pedimos la gracia de escuchar su voz y la valentía de seguirla. La voz de Dios rara vez es un trueno, es un susurro en el corazón, una inspiración, un movimiento de conciencia. El Padre Pío nos enseña a pedir la sensibilidad espiritual para percibir esta voz en medio del ruido del mundo y la fuerza para obedecerla, para que la voluntad de Dios no solo se conozca, sino que se viva. Y finalmente, la razón de todo: porque deseo amarte mucho. Esta frase lo cambia todo. Ya no le pedimos que se quede solo porque somos débiles, estamos en la oscuridad, o tenemos miedo. Le pedimos que se quede porque lo amamos. Nuestro motivo deja de ser nuestro propio alivio y se convierte en nuestra relación con Él. Es la transición del miedo al amor, y es en este amor, en este deseo de estar siempre en su compañía, que el alma encuentra no solo calma, sino también alegría y su verdadero hogar. Y así, en unos minutos, hemos recorrido todo el camino hasta el corazón de esta oración. Hemos visto cómo nos guía de la mano, comenzando con un reconocimiento sincero de nuestra debilidad y oscuridad, pasando por la súplica de fuerza y guía divinas, y culminando en el deseo más puro y sencillo de amar y permanecer en la compañía de Dios. Es una guía completa para la reorientación del alma afligida. El Padre Pío nos enseña a hacer de esta oración nuestro aliento espiritual. Recémosla al despertar, para consagrar nuestro día a su presencia. Recémosla en el punto álgido de un ataque de ansiedad, para anclarnos en la roca en medio de una tormenta. Recémosla antes de dormir, para entregar nuestras preocupaciones y descansar seguros en sus brazos. No se necesitan muchas palabras, solo la sinceridad de un corazón que clama: quédate conmigo, Señor. Pero la pregunta que nos apremia ahora es: ¿por qué? ¿Por qué estas palabras aparentemente sencillas tienen el poder de silenciar la mente y proteger el alma con tanta eficacia? ¿Por qué esta oración, nacida de la más profunda humildad, es en realidad un arma espiritual que el enemigo no quiere que ores? Para comprender esto, debemos adentrarnos en el tercer y último acto de nuestro camino a la revelación de su poder oculto en la batalla de la fe. Ahora entramos en el corazón del misterio. Para comprender por qué esta oración es un arma, primero debemos comprender la estrategia fundamental de nuestro enemigo espiritual. Su principal táctica, su mentira más antigua y devastadora, no es tentarnos con grandes pecados, sino convencernos de que estamos solos. Todo miedo, ansiedad y desesperación se alimentan de la ilusión de que Dios está distante, ausente o indiferente a nuestro dolor. El enemigo trabaja para crear un desierto en nuestros corazones y luego nos susurra al oído: ¿ves? A nadie le importa, estás abandonado. Es en este sentimiento de orfandad
que nuestra alma se enferma. La oración, quédate Señor conmigo, es un ataque frontal y aniquilador contra esta mentira. En el mismo momento en que un creyente, incluso sin sentir nada, pronuncia con fe las palabras, quédate, Señor, declara una verdad que hace temblar el infierno. A Dios está presente, deja de creer en sus sentimientos de abandono y comienza a afirmar la realidad de la fe. Enciende la luz en la habitación oscura, y el enemigo, que solo puede operar en las sombras del miedo y la soledad, pierde su poder. Hay un secreto aún más profundo contenido en la primera palabra de esta oración, quédate Señor conmigo. La oración no se dirige a una fuerza cósmica ni a una divinidad abstracta. Invoca a una persona con un nombre y un título de poder en Jesucristo, el Señor, y en la tradición de la Iglesia, el santo nombre de Jesús es el arma más poderosa y temida del infierno. San Pablo nos enseña en su carta a los Filipenses que, al nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. El nombre de Jesús no es solo un sonido, lleva en sí toda la autoridad, majestad y poder de aquel que lo posee. Invocar el nombre de Jesús con fe es traer su presencia victoriosa sobre el pecado, la muerte y el diablo a tu realidad inmediata. Es un exorcismo contra el miedo. Por eso el enemigo odia y teme este nombre por encima de todos los demás. El Padre Pío, en su inmensa sabiduría de guerra espiritual, sabía que una mente ansiosa es una mente caótica y dispersa. Al enseñarnos a clamar Señor, nos da el punto de enfoque, el ancla del poder. Repetir el nombre de Jesús en medio de una crisis es como un soldado perdido en la niebla de la batalla que alza el estandarte de su rey. Inmediatamente el alma se realinea, las fuerzas enemigas de la confusión se ponen en fuga y nos ponemos bajo la protección y el señorío de aquel a quien verdaderamente pertenecemos. Llegamos ahora a la razón final, y quizás la más hermosa, del poder de esta oración. La batalla espiritual, en su esencia más profunda, no es una lucha de fuerza contra fuerza, sino de orgullo contra humildad. La esencia del enemigo, su naturaleza misma, es el orgullo en el grito de «Me basto a mí mismo, no serviré». Y cada verso de la oración del Padre Pío es una flecha de humildad que golpea el corazón de este orgullo. Piensa con atención, te necesito. Soy demasiado débil, estoy en la oscuridad. Soy débil sin ti. Sé con qué facilidad te abandono. Cada frase es una declaración de nuestra total dependencia, de nuestra pequeñez, ante la grandeza de Dios. Mientras el enemigo nos tienta con la ilusión de la autosuficiencia, esta oración nos hace declarar nuestra completa dependencia de Dios. Nos vacía de nuestro falso ego, de nuestra frágil fuerza y de nuestra presunción. Y es en este punto donde se produce el jaque mate espiritual. El enemigo no sabe cómo luchar contra la verdadera humildad. Sus armas de miedo y acusación están diseñadas para atacar nuestro orgullo. Pero cuando nos humillamos voluntariamente, cuando abrazamos nuestra debilidad, nos revestimos de la fuerza invencible de Dios mismo. Al vaciarnos de nosotros mismos, creamos el espacio para que la plenitud de Dios nos llene. Y donde Dios habita en plenitud, no hay lugar para el adversario. La humildad es el campo de batalla donde Dios siempre gana por nosotros. Y así nuestro viaje llega a su fin. Pero el tuyo apenas comienza. Hemos caminado con un gigante en su noche oscura. Hemos aprendido las palabras de su oración más íntima, forjada en el fuego del sufrimiento. Y hemos descifrado los 3 secretos de su poder. La afirmación de la presencia de Dios, que disipa la soledad, la autoridad del nombre de Jesús, que aleja el mal, y la fuerza invencible de la humildad, que desarma el orgullo del enemigo. Esta oración de 3 minutos es mucho más que un simple consuelo. Para el alma es una clave, la llave que abre la puerta a una vida en constante y consciente compañía con Dios. No es una fórmula mágica que te hará olvidar el miedo o la ansiedad, sino el arma que puedes usar para luchar y el ancla que te mantendrá firme cuando las olas de la vida se pongan agitadas. Es el comienzo de una conversación que puede y debe
durar todo el día. Por eso, te dejo con esta reflexión final para que la guardes en tu corazón. ¿En qué momento de tu día, ante algún desafío específico de tu vida, sientes la mayor necesidad de susurrar con fe? Quédate conmigo, Señor, empieza hoy, empieza ahora. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, y la poderosa intercesión de San Padre Pío, guarden tu mente y tu corazón, y tus pensamientos, hoy y siempre, paz y luz.